Hola chicos, al habla Nelian. Hoy vamos a hablar de Volmar el Sombrío. Él es el gran teogonista del Imperio y normalmente el título de gran teogonista no tiene ninguna competencia. Pero gracias al avance de la historia existen dos grandes teogonistas al mismo tiempo. Pero eso es un problema del avance de la historia que vamos a ver mucho después. La basura la vamos a tirar al final. Antes de hablar de Volmar, que aunque es un gran líder y predicador y gran exterminador del caos, antes debemos entender el título del gran teogonista. El culto de Sigmar hoy en día es sin duda el más grande y poderoso en todas las provincias del imperio. La cantidad de fieles se cuentan fácilmente en los millones, y la cantidad de sacerdotes y personal eclesiástico necesario para cumplir las necesidades de estos fieles eclipsa a los demás cultos imperiales tanto que es hasta triste compararlos. Para poder coordinar esta gran cantidad de sacerdotes es necesaria una jerarquía muy grande. Y en la cima de todo este enredo jerárquico está únicamente el gran teogonista. El título nació con Johann Hellström, primer gran teogonista y el fundador del propio culto de Sigmar. Al principio el título no era más que una corona imaginaria de un lunático. Pero con el crecimiento del culto llegaron los fondos y la influencia, y ahora el título representa a la persona más importante de todos los credos imperiales, y el factor más determinante en la elección de un nuevo emperador, porque el culto de Sigmar cuenta con la mayor cantidad de votos posibles en una sola facción, dentro del sistema de voto imperial. El gran teogonista es el líder espiritual de las masas que le rezan a Sigmar, y la mayor autoridad del culto. Esto le da acceso a multitudes de fieles dispuestos a dar sus vidas por el imperio cuando se les convoca a la batalla. Hay algunos que están demasiado dispuestos. Además de poder mover a todos los recursos de las diferentes órdenes dentro del culto de Sigmar en contra de las amenazas del imperio. El título de gran teogonista es vitalicio como el del Al-Ulrich. En el momento de la muerte del actual gran teogonista, el Consejo de Lectores, que es un grupo de 18 lectores que se encargan de aconsejar al gran teogonista que está en este momento, se reúne en secreto debajo del templo de Sigmar en Aldorf para escoger el próximo líder del culto. Ahora que ya tenemos claro cómo funciona el título de gran teogonista, hablemos sí de Volmar. Muy poco se sabe de su origen. Existen algunos rumores de que proviene de una familia humilde y que con su fe en Sigmar y su tenacidad y fuerza logró escalar la enrevesada jerarquía del culto a su actual puesto de gran teogonista. Él no es el gran teogonista solo por ser un creyente ferviente y tener un carisma que mueva masas. Su cualidad más importante es su devoción inalcanzable en la destrucción del caos en todas sus formas. Normalmente su personalidad es fría y taciturna, que contrasta con la furia que demuestra en medio del combate, porque Volmar es un gran guerrero, como es de esperar de un predicador de la palabra de Sigmar. Y son frecuentes las expediciones para defender las tierras del dios del imperio que el propio Volmar dirige. Siempre que esto pasa, ríos de flagelantes se reúnen alrededor del ejército imperial buscando la presencia del hombre más cercano a Sigmar. En el campo de batalla, Volmar suele ir montado en el resplandeciente altar de guerra de Sigmar, para poder inspirar a más soldados con sus palabras de valor y odio hacia los enemigos del imperio. Todo esto mientras que con su martillo de guerra y cetro aplasta a sus contrincantes. Y con sus plegarias milagros ocurren a su alrededor, incinerando a las criaturas impuras y protegiendo a sus creyentes al mismo tiempo. Pero Volmar sabe que hace falta mucho más que fuerza para poder derrotar a los sirvientes de los dioses oscuros. Él cree que la respuesta para aniquilar para siempre a las fuerzas que habitan en el norte se encuentran en los escritos y pergaminos que están escondidos en el fondo de las bodegas del imperio. Demostrando la pureza de su alma y la tenacidad de su voluntad, Volmar se pasa días en las oscuras bodegas buscando el conocimiento para derrotar a sus enemigos, entre tomos sagrados y libros con conocimiento prohibido por el mismo culto. Estos libros romperían la mente de hombres más débiles y los volverían un siervo, sin mente del caos con solo ver la portada. Pero tal es la aversión de Volmar hacia la influencia del caos que él puede leer su contenido y verlo por lo que realmente es.
información sobre sus enemigos y, en el mejor de los casos, o viles mentiras que ponen a prueba su convicción. Aunque la imagen de Volmar para las masas sea el de un héroe, como en las leyendas del nacimiento del imperio, y son muchos los que lo ven como el receptáculo del espíritu de Sigmar, la verdad es que Volmar es un hombre viejo. Cuando vuelve a la privacidad de su cuarto, su cuerpo se desploma por el cansancio y el peso de la responsabilidad, dejando ver las cicatrices de quemaduras, cortes y fracturas que ha tenido durante toda su larga vida. Además de los enemigos externos, Volmar también tiene rivalidades dentro del mismo imperio, personas que lo ven como un impedimento para las nuevas ideas dentro del culto, o que consideran que sus esfuerzos para destruir el caos son sobredimensionados y se deben usar en otras cosas. Porque siempre está el que asegura que las fuerzas del norte ya no volverán a atacar. Qué tan equivocado uno puede estar en esta vida. Volmar no le da importancia a estas personas ni a sus opiniones. Él prefiere demostrar sus argumentos hablando en el campo de batalla. Y con solo sentir la presencia de Volmar en combate, sus detractores aceptan la autoridad del gran teogonista. Ser el gran teogonista también tiene sus ventajas, sobre todo tener acceso a las reliquias que el culto ha recolectado durante años. Y Volmar siempre va al combate con dos de esas reliquias, el cetro del comando y el grifo de Jade. El cetro de comando es el emblema de la autoridad del gran teogonista. Este cetro ha acompañado a los diferentes líderes del culto de Sigmar durante siglos, funcionando como foco de la energía sagrada del primer emperador y dándole fuerza al cuerpo cansado de Volmar, permitiéndole pelear con el mismo vigor que cuando era joven. El efecto potenciador del cetro se duplica en la presencia del altar de guerra de Sigmar, haciendo que los golpes de Volmar sean tan fuertes como los de un gigante. Su otro artefacto mágico es el grifo de Jade. Este es un amuleto hecho en jade puro que se dice que fue bendecido por el propio Magnus el Piadoso. Este artefacto arcano siempre está en el pecho del gran teogonista, bendiciendo su cuerpo con habilidades regenerativas, curando heridas al instante de ser recibidas por Volmar. Lo raro es que el Jade nunca se le ha dado capacidades mágicas ni curativas. A ese nivel no. Un artefacto verde con capacidades mágicas inexplicables. ¿Acaso es que el grifo está hecho de... Y ahora debemos tomar la parte más incómoda. Y como siempre, es el lore del fin de los tiempos. O en este caso, la propia tormenta del caos. Si seguimos con el canon, Volmar sería el anterior gran teogonista, porque en la tormenta del caos muere intentando detener a Kaon. Y en un momento de idiotez literaria que juraba que pertenecía al fin de los tiempos, fue resucitado por Be'lakor. Y automáticamente surgen unas cuantas preguntas incómodas. ¿Por qué? La razón es totalmente idiota, es simplemente Be'lakor tratando de demostrar que es mejor que Arcaón, de alguna forma. Dios mío. ¿Cómo? Si la magia del caos no es lo mismo que la magia nigromántica. Ni idea. O sea, y si hacemos un salto de lógica y suponemos que Be'lakor es un Nagash 2.0 capaz de sacarse magia nigromántica del culo, entonces la única explicación es que Volmar lo devolvieron un vampiro. Porque no es que su alma esté atrapada en su cuerpo putrefacto, no, resucitó con el 100% de sus capacidades, pero no tiene ninguna de las desventajas de los vampiros. Y también hay un detalle pequeñito, pero muy importante. ¿Cómo vergas te le escapas al demonio, que se cree que es el más poderoso de todos, en medio del asedio más importante de la invasión, y logras llegar hasta Middenheim desde el corazón del ejército enemigo, a pie, muy posiblemente sin refuerzos, ni comida, ni ayuda? No, ¿sabes qué? Sí, Volmar debe ser un vampiro, o sea, sí, un vampiro del caos. Porque si vamos a jugar a destrozar el lore, hagámoslo en serio. Es por todo esto que pasó que se nombró a un nuevo gran teogonista, al saber de la muerte de Volmar, y el pobre desgraciado fue Johann Esmer. Pero cuando Volmar volvió volvito y coleando, se armó un bollo nunca antes visto. No, literalmente nunca habían estado dos teogonistas vivos al mismo tiempo. Entonces, para que al final no existiera una lucha de poderes innecesaria y el culto no se fuera al carajo, Johann fue depuesto y huyó a Marienburg, donde vive actualmente. Aprovechando que Marienburg es una provincia independiente del imperio y por lo tanto la autoridad de Volmar no tiene validez.
Ahí Johan lidera el culto de Sigmar de la ciudad nomás y trata de mantener la poca influencia del culto que le quedó. Normalmente ese tipo de atropello al lore yo lo esperaba del fin de los tiempos, pero en un ejemplo increíble de cómo darte un tiro en cada pie, eso pertenece a la Tormenta del Caos, que es la línea temporal que se puede considerar más canónica de entre las dos. Bueno, la otra es destruir el universo, no hay mucho canon que dejar ahí tampoco. O sea, este es el único caso que conozco en donde un personaje lo trata mejor en el fin de los tiempos que en la línea principal. Conste, dije mejor, no bien. Porque cómo usan al pobre Volmark en esa versión de la historia sigue siendo muy idiota y muy emo. Como todo lo que tiene que ver con esa línea temporal. Yo personalmente considero que ese pedazo del lore es muy inconsistente y totalmente innecesario. O sea, hace más daño de lo que realmente aporta a la historia. Y prefiero ignorarlo. Sé que eso es herejía y el lore hay que defenderlo con toda tu alma para que el día de mañana no nos sacan con que hay marines espaciales femeninos. Pero dentro de mi verde cabeza, este pedazo de la historia nunca ha ocurrido. Bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos próximamente. Acuérdense de suscribirse si no lo han hecho.